Saludos a todas las personas que se están conectando con nosotros. Mi nombre es Paola Arroyo Guzmán y yo soy la moderadora de estos espacios que hemos creado en Microjuris con el propósito de atender los temas que te importan a ti. Hoy tengo el gusto de tener conmigo a Catherine González, quien es la licenciada Socia Capital, quien también dirige el Departamento de Derecho Laboral de Ferrayoli. Saludos, licenciada. Hola, ¿cómo estás, Paola? Muy bien, Aquí estoy muy contenta de esta invitación para tocar un tema muy importante en el día de hoy. Seguro que sí. Ha sido un año de muchos cambios. Desde que, ¿verdad?, la administración de Donald Trump comenzó a emitir estas órdenes ejecutivas enfocadas en atender un poco lo que es la inteligencia artificial. Y obviamente esto también tiene un impacto sobre el mercado laboral. Así que me gustaría comenzar hablando con usted hoy sobre esos cambios que se han visto tras la implementación de estas órdenes ejecutivas. Pues mira, Paola, el cambio ha sido significativo de una forma, voy a decir, a la inversa. ¿Por qué? Porque cuando estábamos ante la administración del presidente Biden, que era una administración muy enfocada en atender los intereses y los derechos de los empleados, ya habíamos visto una estructura y un andamiaje bastante abarcador desde la perspectiva de reglamentación indirecta, porque había muchas guías, muchas expresiones de las distintas agencias federales sobre el tema de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo. Tan es así que había una serie de guías dirigidas a atender el tema del discrimen en el empleo, la prohibición del discrimen a aquellas personas que tuvieran algún impedimento, especialmente candidatos a empleo, y también cuando vemos hacia las iniciativas específicas de la administración en aquel entonces, el presidente Biden había emitido una orden ejecutiva muy abarcadora, que no solamente tocaba la inteligencia artificial en distintos contextos, sino que expresamente tocaba el tema de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando llega la administración de Trump, eco de su primera administración, el presidente Trump toma esta iniciativa de emitir una orden ejecutiva distinta a la del presidente Biden, muy parca, y esa orden ejecutiva ahora va más dirigida al aspecto de la economía, la seguridad, ciberseguridad y posicionar a los Estados Unidos como un líder en tecnología, un líder en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con criptomonedas también, pero el tema del trabajo lo deja como que desatendido en cierta medida. ¿Y a qué me refiero? Específicamente a todo lo que eran guías, opiniones de las distintas agencias, lo que eran las mejores prácticas del Departamento del Trabajo, del Equal Employment Opportunity Commission, del Departamento de Justicia, del National Labor Relations Board. Todo eso ahora cuando entramos a los websites de estas agencias no podemos encontrar esas guías que anteriormente estaban ahí. Así que me imagino que las próximas preguntas serán qué van a hacer los patronos ante esta falta o este vacío de esas guías que existían previamente. Claro, esa es mi segunda pregunta, dado a estos desarrollos que hemos visto. ¿Qué principios claves usted le puede recomendar a esos patronos para implementar la inteligencia artificial que llegó para quedarse? Porque es una realidad, ya está al lado de nosotros, posiblemente trabajando mano a mano, posiblemente esos reclutadores la están utilizando y si obviamente no orientamos sobre esto, vamos a ver unos sesgos en esa contratación porque las máquinas, ¿verdad?, son muy eficientes, pero a la hora de identificar ese perfil de ese empleado puede conllevar un discrimen laboral y nosotros no lo sabemos a la hora de emplear. ¿Qué puntos claves usted le puede recomendar a esos patronos para implementar de forma ética y responsable la inteligencia artificial? Voy a empezar con uno de ellos, Paola. No podemos perder de perspectiva el hecho de que aun cuando la administración del presidente Trump ha eliminado el acceso, alguien podría alegar que se anularon o que se invalidaron estas guías y estos estándares que se estaban estableciendo a través de lo que existía disponible en el Internet anteriormente. A pesar de ello, la realidad es que las leyes que protegen del discrimen en el empleo, tanto estatales como federales, siguen ahí.
Siguen lo que vigentes. es la prohibición del discrimen, que era uno de los puntos principales que atendemos en el contexto laboral. Esas leyes siguen ahí, el Título 7, el Americans with Disabilities Act, el Age Discrimination in Employment Act, al igual que sus contrapartes estatales. Y en ese sentido, el patrono hoy en día tiene que estar muy pendiente de ello, porque también este tema va de la mano con la orden ejecutiva que elimina todas estas iniciativas de diversidad e inclusión. Claro. El mismo principio rector va a estar ahí presente, Paola. Tenemos que cumplir con las leyes que prohíben el discrimen. Y en ese sentido, también tenemos que tener presente, y esto es una orejita para los patronos, ¿verdad? Todos los que imprimieron o mantuvieron en sus récords electrónicos esas guías, las que tocaban el tema del Título 7, las que tocaban el tema de Americans with Disabilities Act, las guías del Departamento del Trabajo Federal, ese material de referencia, guárdenlo. Es muy importante porque yo, como abogada laboral patronal, utilizo esa información como referencia para poder dirigir la consulta legal, para poder tomar ideas de cómo, como quiera, un Departamento del Trabajo Federal, un EEOC, que todavía tienen sus investigadores y van a estar manejando lo que van a ser las próximas querellas de discrimen en el empleo, van a tener eso engranado, ¿verdad?, puesto en su forma de pensar y en su forma de ejecutar investigaciones y de evaluar lo que es la querella del empleado, que en el contexto de la inteligencia artificial lo vamos a ver en algunos de los temas que me estás mencionando a modo de preámbulo a nuestra conversación. A medida que la inteligencia artificial se sigue implementando, ¿cuáles serían esas capacitaciones que podríamos estar implementando para la prevención del desplazamiento laboral? Porque eso es otro tema que se tiene que atender ante la llegada de la inteligencia artificial, ¿no? Pues buen punto, Paola. Yo las veces que he tenido la oportunidad de hablar de la inteligencia artificial en el trabajo, hablamos de lo que son las ventajas, ¿verdad? Productividad, cómo se empodera el rol de recursos humanos o se lleva a un nivel de más avance, de más rapidez. También hablamos de lo que son los peligros y los retos de la inteligencia artificial, y el reto del desplazamiento es uno muy real, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que ocurrió a principios del año, el World Economic Forum, ahora en 2025, que emite un informe de lo que es el estado del lugar de trabajo, uno de los puntos que destaca es precisamente desde el punto de vista de desplazamiento, cómo los puestos van a estar cambiando principalmente en los próximos 5 años. O sea que esto está a la vuelta de la esquina. Esto está a la vuelta de la esquina. 5 años se van rápido. Estamos hablando del 2030, del 2030, pero cuando uno ve cómo está moviéndose la inteligencia artificial y esa rapidez, yo no dudaría que los cambios los vamos a ver más rápido, porque es casi impredecible lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial y la rapidez con la que se mueve. Así que, hablando de lo que dice el World Economic Forum hace indicaciones importantes de que van a haber una cantidad de puestos nuevos creados, muchos de ellos en el área de tecnología. Así que tenemos que estar pensando hacia dónde queremos dirigir a ese grupo existente en el lugar de trabajo a través de una capacitación adecuada, particularmente en el tema de tecnología. Y el patrono que no está dando esto como parte de sus incentivos, de los beneficios del día a día en el lugar de trabajo, ojo, empleados, edúquense ustedes, tomen esas iniciativas desde ya, porque las oportunidades que vienen por ahí van a estar muy enfocadas en la tecnología. Por otra parte, también el World Economic Forum en su informe indica que hay otras habilidades que van a tomar ¿verdad?, preferencia y van a tomar importancia en estos próximos 5 años, que incluyen, entre otras, el tema de resiliencia, de creatividad. De manejo de crisis. De manejo de crisis. Esta forma creativa de pensar y de ver las cosas distintas. Y en esas áreas va a haber gran oportunidad, porque la inteligencia artificial no viene sola. Va a venir siempre de la mano de un ser humano. Y esa presencia humana, ese monitoreo humano, incluso esa interacción, ese trabajo en conjunto,
va a ser esencial para atender el desplazamiento que va a ocasionar la inteligencia artificial. Permíteme recordarle a los patronos, a la audiencia, que ya ha habido casos, el caso de IBM, un caso que se ha estado atendiendo en los tribunales, donde unas empleadas precisamente en puestos de líderes de recursos humanos demandaron a IBM después de su despido a raíz de la tecnología, del uso de la tecnología. Ellas alegaban discrimen por edad y IBM en parte de la teoría de la defensa alega que fueron reemplazadas primero por un call center y también por la tecnología. Así que esto se va a estar dando y en Puerto Rico, ¿verdad? Tenemos el question mark de si la ley 80 con el advenimiento de la tecnología, parte de la, ¿verdad? Cuando se habla de despidos justificados, si esas tres categorías que atienden las reducciones de personal, los cambios tecnológicos, los cierres de operaciones, si son a raíz de la tecnología, de estos cierres parciales, ¿es despido justificado? Vamos a ver cambios en la legislación laboral por el hecho de este advenimiento de la tecnología y la llegada de la inteligencia artificial, el uso de chatbots, el uso de lo que son los agentes de inteligencia artificial en el lugar de trabajo. Vamos a ver todo eso. Excelente. Entonces vamos a movernos un poco a lo que es la privacidad. Porque cuando hablamos de la inteligencia artificial, no es menos cierto que hay muchas preocupaciones sobre cómo se maneja esa privacidad, esos datos de esos empleados, cuáles son esas buenas prácticas que se podrían implementar en el lugar del trabajo para poder hacer espacios seguros utilizando la inteligencia artificial, pero no descuidando lo que es la privacidad de esos empleados. Desde el punto de vista de privacidad, y en Puerto Rico se ve mucho en el contexto del derecho a la intimidad en el lugar de trabajo. Distinto a las jurisdicciones en Estados Unidos, en Puerto Rico tenemos lo que es el derecho constitucional a la intimidad. Así que yo cuando hablo de confidencialidad, privacidad, intimidad en relación a la inteligencia artificial en el trabajo, lo debemos ver de distintos puntos. Uno es la confidencialidad de la información del empleado. Ya sea dentro del empleo o en su casa, en su intimidad, en su ser. Y pensamos rápido en los casos leading de Puerto Rico, el caso de Arroyo versus Rattan Specialties, el caso famoso de la grabación a través de cámaras en el lugar de trabajo. También tenemos que verlo desde la perspectiva de lo que es la información confidencial del patrono. Su información, el contenido de sus documentos, de lo que está accesible a los empleados en el lugar de trabajo, la información de sus clientes, lo que son los secretos de negocio, lo que son las estrategias privadas y confidenciales de la empresa. Tenemos que irlo pensando desde ese punto de vista. Y lo que es cuando el patrono maneja la información confidencial, la información de identificar al empleado, la información de salud del empleado. Todo ese mundo está involucrado en el uso de inteligencia artificial en el trabajo. Así que, ¿qué los patronos deben hacer? Capacitación a su equipo de trabajo, ya sea por la decisión de si van a utilizar la inteligencia artificial generativa para que los empleados trabajen con ella, para crear contenido, para ser más... a lo mejor la información o los documentos. Exactamente, para ser más rápido. Pues, ¿qué van a hacer los patronos? Tienen que educar a los empleados en cuanto a cómo usar esa inteligencia artificial generativa de forma responsable, sin comprometer la información confidencial de la empresa, de los clientes y de los demás empleados. Desde el punto de vista de, por ejemplo, acomodos razonables, la información médica de los empleados, pues cuando estamos utilizando de empleados o candidatos información confidencial, que esos procesos en los que se aplica la inteligencia artificial para fines de administración de recursos humanos, contratación, entrevista, que esos procesos no se inmiscuyan indebidamente en obtener información confidencial del empleado, del candidato en algunos casos, como por ejemplo que el proceso pida información médica cuando no está permitido por la ley ADA o su contraparte estatal. Otro punto también sería, desde el punto de vista de lo que es una política de la empresa, pues si la empresa va a permitir que se utilice la inteligencia artificial en el lugar de trabajo, ¿qué debe tener esa política? ¿Cuáles son los usos permitidos?
de qué forma se tiene que proteger esa información confidencial, cuáles son los usos prohibidos, cuáles son las medidas disciplinarias que podrían imponerse si un empleado viola estas políticas. Y tenemos que tener muy presente que aunque el empleado esté utilizando la inteligencia artificial generativa u otras herramientas u otros programas, los empleados a veces no saben que el input que se pone ahí cae en una base de datos que va a estar continuamente educándose para generar más resultados. Claro. Así que tenemos que educar a estos empleados que no solamente a los empleados, a todos los niveles, no solamente, pues es que no estoy usando ChatGPT gratis, estoy usando el que es con paga y eso yo veo ahí que mantiene mi información y los prompts que yo voy incluyendo y a veces no saben que eso sigue generando información y que esa información ya está en el dominio público. Por otro lado, hay veces que los patronos adoptan sistemas a través de terceros y piensan que ese sistema es totalmente confidencial. Bueno, hay que evaluar bien si en efecto tiene capacidades de protección de la información del patrono y no cae en manos del tercero. Hay sistemas que hoy en día sí tienen esa protección porque se basan en la data que ya tiene el patrono en su lugar de trabajo y esos sistemas utilizan información a base de lo que está ahí y el tercero no se lleva esa información. Pero eso no siempre es así. Y por eso es importante tener unas políticas robustas, adecuadas, dependiendo del tipo de lugar de trabajo que tiene una empresa. Esos datos que usted me está ofreciendo me da un pie forzado a preguntarle sobre la transparencia. ¿Es necesario que el patrono entonces adopte políticas de transparencia en su lugar de trabajo y le informe a los empleados, a su personal, sobre el uso de esta inteligencia artificial? Por ejemplo, estamos utilizando la inteligencia artificial para este proceso de adiestramiento o evaluaciones o reclutamiento. Paola, entre las mejores prácticas de las que se habla cuando estamos ante el uso de la inteligencia artificial, precisamente se toca mucho el tema de transparencia. Tan sencillo, ¿verdad? ¿Qué es transparencia? Claro. Transparencia es informar, precisamente informar al empleado, al candidato, que este patrono está utilizando algún tipo de inteligencia artificial en los procesos de administración del capital humano. ¿Hasta qué extremo va a llegar esa transparencia? Pues todo va a depender del tipo de inteligencia artificial que se está utilizando y para qué se está utilizando. Un ejemplo, si se está utilizando un tipo de inteligencia artificial que lo que hace es evaluar el trasfondo de la persona y casi eso constituye que un tercero lleve a cabo un background check, una verificación de trasfondo de la persona, podríamos estar cayendo en el mundo de lo que es la ley federal del Fair Credit Reporting Act. Excelente. ¿Qué tiene como elementos esa ley? Aviso. Hay que dar ciertos avisos a ese empleado, a ese candidato, cuya solicitud de empleo se pueda ver afectada por esa información que recopila el patrono, que se pueda considerar un background check. Eso es uno de los ejemplos. Desde el punto de transparencia también lo deberíamos ver en el contexto de lo que son los acomodos razonables. Vamos a partir de la premisa de que los patronos, como está pasando ya mucho hoy en día, hay un de los porcientos más altos del uso de inteligencia artificial en el lugar de trabajo, está el del uso de la inteligencia artificial para procesos de contratación, y evaluación de personal. En la contratación, si estamos hablando de un proceso que está entrevistando, un chatbot que está entrevistando a un candidato, este candidato es un maestro, es para un puesto vacante de maestro, y según el chatbot le va haciendo preguntas, va determinando si continúa o no con la entrevista para cualificar a ese candidato. Llega un punto en que el chatbot le pregunta al candidato para el puesto de maestro
si puede estar de pie por 3 horas. Okay. El candidato responde diciendo que no. Pero ¿y si la persona tiene alguna condición de diversidad funcional que no puede estar de pie muchas horas porque está en una silla de ruedas? Exactamente. Ese chatbot no va a percibir Okay. que el candidato está en una silla de ruedas. Okay. Lo va a descartar. Y por ahí continúa el proceso de consideración de otros candidatos cuando este candidato es probable que estaba totalmente cualificado, Claro. podía hacer las funciones esenciales del puesto, de no ser, ¿verdad? Porque estaba en la silla de ruedas, podía estar parado, Claro, pero claro. la clase, dar la clase, no tiene como requisito esencial del puesto estar de pie. ¿A dónde nos lleva esto? Que de las mejores prácticas, cuando estamos hablando de estos procesos de reclutamiento, incluso que son de las que dictaba el Departamento del Trabajo, en las guías que ya no aparecen por ningún sitio, yo las mantengo todas. ¿Qué es lo que sugieren? Esta transparencia, especialmente en este contexto del discrimen por diversidad funcional, del discrimen por impedimento, donde el patrono que utiliza la inteligencia artificial tenga alguna manera de que esos candidatos, todos, sepan que hay alternativas al proceso de entrevista que se le está presentando. Que esos también candidatos sepan que pueden, ¿verdad? Y que si tienen algún tipo de necesidad para acomodo, ya sea en el proceso de la entrevista, Claro. tomando algún examen que sea utilizando los dedos y esa persona tiene artritis, por ejemplo, o no puede leer un examen de matemáticas en el proceso de reclutamiento, que esas personas estén debidamente avisadas de que la empresa usa la tecnología, usa la inteligencia artificial en los procesos y que ofrece acomodos razonables y que provean también la información de cómo se informa sobre esa necesidad. Así que son cosas básicas que usualmente son buenas prácticas que los patronos ¿verdad? Toman en ausencia de la inteligencia artificial y se nos podría olvidar también tomar esas medidas cuando están utilizando la tecnología y la inteligencia artificial en estos procesos. Sí. En el área académica, por ejemplo, quiero traer un ejemplo básico. En el área de la academia, cuando se está grabando alguna clase y se está utilizando inteligencia artificial, envían un disclaimer. Esta clase está siendo grabada y monitoreada por una tecnología que contiene inteligencia artificial. ¿Y qué monitorean en esos casos? ¿Cuántas veces uno apaga la cámara? ¿Cuántas veces participa el estudiante? Así que al final del día es una herramienta para ese profesor y me imagino que para los patronos que lo implementen también es una herramienta adicional que tienen a sus manos para poder llevar y ser más eficientes en su lugar de trabajo. Traíste un ejemplo buenísimo porque les mencioné hace un rato Arroyo versus Rattan Specialties y también mencioné, hice alusión al caso de Vega versus Puerto Rico Telephone Company. El caso de Arroyo es del 89, me parece. O sea, es un caso que uno pensaría, wow, pero ese caso es bien viejo. Pero miren, desde el punto de vista de la renuncia al derecho a la intimidad, que en el contexto de Arroyo versus Rattan Specialties se vio cuando un patrono utilizó y le pidió a un empleado que se sometiera a una prueba de polígrafo. Okay. El polígrafo, yo estuve una vez en una prueba de polígrafo y te ponen los chupones y te están midiendo la reacción de tu sistema nervioso a las preguntas que te van haciendo. Así que yo recuerdo, me estaban entrevistando en la CIA, algo súper emocionante. Y yo recuerdo, es bien intimidante el proceso y tú no sabes lo que va a salir de ahí cuando ese sistema, que en aquel momento era la tecnología del momento, cuando ese sistema está evaluándote y está evaluando tus reacciones. Es muy similar a cuando ahora la tecnología evalúa si parpadeas, si estás dormido, si estás presente, si apagas la máquina, si apagas la cámara. Todo eso tenemos que tenerlo presente hoy en día porque el caso de Arroyo hace referencia a este derecho a la intimidad y que es renunciable cuando es de forma voluntaria, informada, ¿verdad? No tiene que ser expresa esa renuncia, puede ser implícita. Pues ojo patronos, tenemos que tener esas políticas al día, ¿ok? Porque el caso de Arroyo es tan válido hoy en día como en aquellos años en los 80. Y para esta tecnología que estamos adoptando, tenemos que considerar qué avisos a raíz de esa casuística, a raíz del caso de Vega,
que nos habla de este lugar de trabajo en PRTC, cuando las cámaras estaban grabando a las personas entrando y saliendo de un área de trabajo abierta. ¿Qué nos dice el tribunal en ese momento? ¿Qué tipo de aviso hay que dar cuando tenemos esas cámaras? ¿Qué debe contener ese aviso? Claro. ¿Y por qué es el aviso? A veces hay circunstancias excepcionales que no hay que darlo, pero tenemos que tener presente eso, cuáles son esas circunstancias y cuáles son las que deberíamos pensar en la transparencia para el beneficio del patrono y que el patrono entonces no se vea expuesto a posibles reclamaciones que después puedan ser ¿verdad? Costosas e impactar moral en el lugar de trabajo, un mal nombre, reputación, todas esas cosas, a veces por también desconocimiento del alcance de esta tecnología moderna, que es fabulosa, es fascinante, yo la amo, pero tiene sus peligros presentes. Claro, licenciada, y quiero ahora un poco traer a la mesa un debate que mientras nosotras estamos aquí hablando y ¿verdad? Sobre este tema tan importante, allá en el metaverso, en el universo del internet se debate sobre si este tipo de tecnología es justa y equitativa. Y yo quiero traer ese debate ahora con usted, un poco dialogarlo, y de qué forma, si no lo fuese, cómo los patronos pueden ser equitativos y justos en esos procesos. Pues yo creo que esto es de los puntos, el tema, ¿verdad?, de los biases, de los sesgos, usualmente sesgos inconscientes, que venimos hablando desde cuando he hablado de equidad salarial, cuando hablamos de tomas de decisiones y hay unos sesgos inconscientes que impactan las decisiones en el lugar de trabajo, desde la compensación hasta la contratación. En el mundo de la tecnología y del uso de la inteligencia artificial no es la excepción. Los sesgos o el discrimen en cierta medida puede continuar estando presente cuando se utilizan ciertos algoritmos que mantienen el pensamiento del ser humano que creó el algoritmo. Que ese es otro debate también, que como muy bien usted dijo al principio, esta plataforma está siendo entrenada por un ser humano que también se equivoca, que también tiene, ¿verdad?, algunos discrimen. Entonces, ¿cómo manejamos esa situación? Pues esas situaciones que se están dando, porque hay un caso de Amazon donde Amazon hizo un proyecto precisamente para replicar los mejores empleados que tenían. Ellos crearon una base de datos llenándola de información de esos mejores empleados para, a base de eso, crear el perfil de los candidatos que iban a considerar para traer a Amazon. Cuando hacen este ejercicio se dan cuenta que el resultado del ejercicio fue que había una selección mayor de hombres y una exclusión mayor de mujeres. O sea que había una selección desproporcionada de hombres y mujeres. Excluían a más mujeres y cogían mayormente a los hombres. Precisamente por la información que se entró, que estaba basada en una fuerza laboral mayormente de hombres. Y en ese sentido, ese es de los mejores ejemplos que podemos considerar hoy en día. Y qué hacer cuando estamos ante una tecnología muy innovadora, que tiene grandes beneficios. Una de las cosas principales es mantener presente esa participación humana. Participación humana desde la perspectiva de velar cuál es el impacto que está teniendo el uso de esa tecnología en las decisiones. ¿Cuál es el resultado de la decisión? Esa decisión podría tener o va a tener un impacto adverso en una categoría protegida de discrimen. ¿Quién va a poder ver eso? Son los profesionales que conocen de estos temas, que conocen las leyes que prohíben el discrimen, profesionales de recursos humanos que pueden tener un ojo sobre esas decisiones de empleo para evitar que tengan ese impacto adverso en mujeres, hombres, personas negras, personas de una nacionalidad particular. Pues eso hay que velarlo, esa presencia humana, ese monitoreo. También se le llama la auditoría. Una auditoría constante, una auditoría que continúa a través de la adopción de la inteligencia artificial para estas gestiones de recursos humanos. Esa auditoría
no se debe limitar a auditar lo que está utilizando el patrono. El patrono hoy en día muchas veces contrata con el tercero, con estas empresas que traen esta tecnología innovadora al lugar de trabajo. Pues entonces el patrono tiene que ver dos cosas. Número uno, ser un socio de negocio con ese tercero, porque tanto el patrono como el socio de negocio podrían ser responsables ante una alegación de discrimen. Hay otro caso por ahí que está sonando también. Como digo, eso es otro tema también. ¿Ok? Así que, ¿qué tiene que hacer el patrono? Velar internamente, pero también velar que ese socio de negocio lleve a cabo esas auditorías, que verifique que no haya un resultado adverso y más negativo y más impactante en una categoría protegida de discrimen. Y los contratos con ese tercero, el patrono tiene que velar, ¿verdad? ¿Hasta dónde? ¿Qué dicen esos contratos? ¿Qué garantías me dan? ¿Qué protecciones me dan a mi patrono si yo tuviera que enfrentar una situación legal como esta? ¿O cuán responsable es ese proveedor del sistema en términos de confidencialidad, en términos de protección, ¿verdad?, contra ataques cibernéticos, etcétera, etcétera? Así que hay distintas cosas que se deben hacer, y tengo que añadir ahí que las reglas cardinales, yo digo que se pueden reducir en 5, y repaso algunas de las que hemos hablado. Cuando hablamos de transparencia, informar, dejar saber, mucho tiene que ver esa transparencia en la prevención de alegaciones de discrimen en el lugar de trabajo, la presencia del ser humano, la tecnología, la inteligencia artificial va de la mano, debe colaborar con el ser humano y no suplantar totalmente al ser humano. Las políticas, que estén las políticas bien establecidas, incluyendo esas políticas de prohibición de discrimen que contemplen los temas de la integración de la tecnología y la inteligencia artificial en el trabajo. ¿Cuáles me quedan? La protección de la confidencialidad, la privacidad, tal vez hay uno más por ahí. Consejos para los empleados. Se deben estar, antes de despedirnos, el empleado debe estar pendiente al desarrollo de lo que es la inteligencia artificial y cómo puede implementar estas herramientas en su lugar de trabajo. Absolutamente, qué bueno que vamos a cerrar con este tema. Como dije al principio, edúquense, todos nos tenemos que educar. Es un mundo maravilloso lo que uno aprende con la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial generativa. Tiene un impacto monumental en la productividad, así que autoedúquese, obtenga las certificaciones que usted tenga que obtener, aprenda para que usted sea relevante. Una de las expresiones que hizo el CEO de NVIDIA, que es una de las empresas con mayor impacto en el mundo de la inteligencia artificial y la tecnología, en un keynote que hizo, fue que los profesionales de IT se van a quedar con el mundo de los recursos humanos, porque van a ser los que van a estar contratando a los agentes de inteligencia artificial que traen, ¿verdad? Van a estar preparados especialmente para la necesidad de una empresa. Van a hablar el idioma de la empresa, van a entender la cultura de la empresa, van a conocer las necesidades de la empresa, la necesidad de productividad, van a ser más rápidos. Y los profesionales de informática son los que van a adiestrarlos, a traerlos, a contratarlos, y no queremos que esos agentes sean los que nos despidan a nosotros. Así que lo que queremos es colaborar con este equipo electrónico, con estos sistemas, esta nueva tecnología, porque ellos no duermen, no se enferman, no toman vacaciones. Claro, no son mamás ni papás. No son mamás ni papás. Así que, ¿cuál es la lección de todo esto para nosotros también los empleados? Tenemos que educarnos, no le podemos tener miedo a la tecnología. Nos convertimos en aliados del patrono, nos convertimos en la mano derecha del patrono, nos mostramos abiertos a aprender en un mundo donde la tecnología va a ser unos avances monumentales, gigantescos. Lo estamos viendo, y todos aquellos que son líderes de empresa, empleados líderes de empresa, vean cómo su negocio va a experimentar el cambio, cómo va a mejorar, pero a la misma vez cómo tenemos que hacer unos cambios internos, cómo facturamos, cómo trabajamos, cómo hacemos nuevas propuestas de valor para nuestros clientes, para esos colaboradores.
en el lugar de trabajo. Así que es fascinante esto de la tecnología. Yo creo que en esa misma línea también, no sé si usted piensa igual que yo, la academia debe estar a la vanguardia con esos currículos y ver cómo los pueden actualizar para crear a los líderes del futuro. Absolutamente, hay muchos ofrecimientos ahora mismo. Vamos a ver más. Estoy segura que nuestro Puerto Rico no se va a quedar atrás y también va a adoptar cursos tan sofisticados como los que ya se están viendo, pero no tenemos que estar tan sofisticados porque todavía hay una gran masa de personas que no han tocado la inteligencia artificial. Y o le tienen repelillo, no miedo. Ajá. Dicen, pero es que ¿cómo va a ser? Me voy a quedar atrás, no voy a aprender. No, es que hay tanto que uno tiene que aprender de la inteligencia artificial también. Y hay tanto que se puede aprovechar de ella que no nos podemos quedar atrás. Incluso la academia debe abrazar la inteligencia artificial como los patronos también deben hacerlo. Pues muchísimas gracias, licenciada, y a nuestra audiencia, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Hasta la próxima.